Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de la jornada de formación en feminismo organizadas por la OIA, Área de Igualdad. Y si ustedes no lo conocen, pues antes de iniciar el turno de intervenciones, sí quiero volver a hacer referencia al hecho de que desde hace algún tiempo lo que empezó siendo un servicio de la Diputación alcanzó por voluntad del equipo de gobierno la consideración, el tratamiento de área de gobierno, es decir, área de igualdad como manera simbólica de trasladar la voluntad real de este equipo de gobierno en trabajar en favor de la igualdad. Bien, para inaugurar esta jornada quiero en primer lugar excusar la ausencia de la consejera de Economía, que había anunciado su disposición a estar presente con nosotros, y la va a sustituir pues alguien con la suficiente solvencia como para hacerlo, puesto que sin duda Enrique Benítez, el delegado de esa consejería en Málaga, la tiene. Así que, Enrique, saluda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente, por tus palabras tan cariñosas como siempre. Buenos días a todas y a todos. Y yo también quiero empezar excusando a la consejera de Economía y Hacienda, que se había comprometido a estar aquí en esta segunda edición de la Escuela de Economía Feminista, pero obligaciones de culminación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2010, que no es un presupuesto que está siendo fácil de elaborar, pues la han obligado a permanecer en Sevilla terminando los últimos flecos, puesto que se presentará el presupuesto, como todas ustedes saben, la semana que viene. Quiero agradecer también a la Diputación Provincial de Málaga, primero, que organice una jornada de este tipo, una escuela de este tipo, que es el segundo año y esperemos que tenga una larga vida, y además que haya pensado la Junta de Andalucía para incorporarse a esta inauguración. Yo quiero empezar señalando la oportunidad y la coincidencia de que se celebren estas jornadas de economía feminista justo en la semana en la que por primera vez se ha concedido un premio Nobel de Economía a una mujer, a Elinor Ostrom. Y también quiero destacar que se ha concedido el premio Nobel a una mujer que se ha caracterizado además por estudiar la economía desde el punto de vista comunal, ¿no?, defendiendo que una gestión comunitaria de algunos bienes públicos puede tener mejores resultados que una gestión privada, lo que también pone de manifiesto una línea de investigación que ahora mismo está muy en boga, que es si las mujeres economistas se dedican a estudiar la economía desde un punto de vista diferente al de los hombres economistas, aunque esto sea un tema más profundo en el que las ponentes, que son magníficas, por cierto, profundizarán con toda seguridad luego. Me gustaría destacar también la confianza y la convicción que tiene la Junta de Andalucía en la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la economía pública y, en el caso de las instituciones que gobernamos, al presupuesto público. Con el presupuesto del año 2010 ya será la cuarta edición, el cuarto año, en el que la Junta de Andalucía, de manera pionera en España y en muchos países occidentales, incorpora un presupuesto con perspectiva de género y, además, un informe de impacto de género en el presupuesto. Se empezó en el año 2007 y con el presupuesto del año 2010 ya llegaremos a la cuarta edición de un presupuesto que tiene en cuenta el impacto de género de la política presupuestaria de la Junta de Andalucía. Y esta convicción de la Junta de Andalucía, que se ha ido trasladando a otras administraciones públicas, va a continuar, sin ninguna duda, de la mano de la consejera Carmen Martínez Aguayo. Es muy importante señalar que el impacto presupuestario no es neutral. No es neutral que se dedique más dinero a políticas sociales que a otro tipo de políticas. No es neutral que las políticas de empleo no incorporen la perspectiva de género, como bien saben algunas de las personas que van a intervenir posteriormente. Y, desde luego, no es neutral que se ponga en marcha un presupuesto importante. El de la Junta de Andalucía será de casi 34.000 millones de euros para el año 2010, sin evaluar a priori y a posteriori cuál es el impacto de género de las políticas públicas que se financian desde la Junta de Andalucía. Por poner un ejemplo, cuando la Junta de Andalucía empezó a solicitar indicadores a las distintas consejerías de su impacto de género, pues, por ejemplo, no se ha medido si la formación estaba beneficiando por igual a hombres y mujeres, si las políticas formativas estaban consiguiendo una disminución de las desigualdades o si, por el contrario, estábamos contribuyendo desde la Junta de Andalucía
a mantener y a perpetuar roles de género que en otros discursos de la propia Junta estábamos intentando desmontar, y tampoco se estaba teniendo en cuenta pues muchas otras cuestiones, como por ejemplo relacionadas con salud. Se estaba investigando más en enfermedades relacionadas con hombres que con mujeres, y se estaban destinando más recursos sanitarios a patologías vinculadas con el género, y así, si una administración pública no es capaz de medir cuál es el impacto social, y en este caso el impacto desagregado por género, de las políticas que defiende, puede darse el caso de que acabe incurriendo en contradicciones con respecto a su discurso y entre su discurso y sus hechos o las acciones que financia. Por ejemplo, he reconocido que en Estados Unidos se invierte mucho dinero en sanidad en enfermedades cardiovasculares, que es un tipo de enfermedad que afecta fundamentalmente a hombres y a hombres de clase alta. En el caso de Estados Unidos, la sanidad tiene muchas diferenciaciones y se invierte en sanidad según la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los propios pacientes, ¿no? Pero además, en Estados Unidos, que es un país paradigmático de inversión pública en sanidad, está bastante demostrado que son las enfermedades que benefician fundamentalmente a varones de alto poder adquisitivo las que reciben más recursos para investigación, porque son las más rentables, y esto es lo que está tratando de combatir Obama, ahora que tiene en contra todo el sistema sanitario americano, porque hay muchos intereses por medio, como todos sabemos. Quiero decir también que la Diputación de Málaga también ha incorporado perspectivas de género a sus presupuestos, y que no lo quería olvidar, y en este sentido me parece muy positivo que administraciones públicas que apostamos firmemente por la igualdad de oportunidades y por la demolición de las barreras de género estemos efectivamente siendo coherentes con nuestro propio discurso y estudiando y analizando el impacto de género de nuestra principal herramienta política, que son los presupuestos. Quiero decir también que la Junta de Andalucía ha organizado ya 2 ediciones de la Conferencia de Economía con perspectiva de género. Se celebró una en Sevilla y otra en Málaga. Y además quiero recordar que en la página web de la Consejería de Economía y Hacienda, en la parte de presupuestos, la propia Consejería ha colgado muchísima documentación sobre presupuestos con perspectiva de género y muchos artículos sobre género y economía, que están a disposición de todas las personas que los quieran investigar, y en muchos casos son artículos en inglés que han sido traducidos específicamente o especialmente por la Consejería al castellano para que puedan estar a disposición de todas las personas que quieran aprender y leer un poco más sobre algo tan interesante como es la relación entre el género y la economía. También quería decir que esta escuela de economía feminista, que se celebra en la Semana de la Mujer Rural, vuelve a ser de actualidad por varios temas. En primer lugar, porque con motivo de la crisis económica, un grupo de personas y de entidades pusieron en marcha o lanzaron a la opinión pública un manifiesto, Igualdad de Género frente a la crisis económica, que está disponible y sobre el que no me voy a extender porque está aquí una de sus promotoras que va a dar una ponencia sobre este tema. Pero sí me parece importante llamar la atención sobre un aspecto, y es que la crisis económica no golpea de la misma manera a hombres y mujeres, y de eso se hablará posteriormente, porque hay una campaña en marcha para concienciar a la población y a la sociedad de la necesidad de poner en marcha medidas y políticas de igualdad, porque los efectos de la crisis no son iguales según el ángulo desde el que se mire. También, preparando esta ponencia, pues hace 2 semanas la revista Newsweek, una revista muy capitalista, por cierto, pero que es un referente del mundo anglosajón, sacó un reportaje en portada titulado El factor femenino, The Female Factor. Y en esta revista, que es muy interesante, citaban 2 estudios muy recientes y muy novedosos que se han lanzado en Estados Unidos y que llaman la atención sobre algunos aspectos polémicos, pero que ponen el foco en el papel de la mujer para salir de la crisis económica. Uno de ellos es un artículo publicado en la Harvard Business Review, titulado The Female Economy, la economía femenina, que llama la atención sobre el creciente poder adquisitivo de las mujeres. Es decir, las mujeres se están incorporando más al mercado de trabajo, se está reduciendo en los países occidentales la brecha salarial entre hombres y mujeres, y para Newsweek y para la Harvard Business Review es importante destacar este aumento de la capacidad adquisitiva de las mujeres por 2 motivos. Primero, porque si las mujeres tienen más posibilidades de gasto, tienen más capacidad de decisión en la economía capitalista, y porque además las mujeres, a la hora de decidir cómo gastan su dinero, lo hacen de una manera diferente a los hombres. Y las prioridades femeninas son, en muchos casos, y esto está muy estudiado, diferentes a las de los varones. Por ejemplo, está demostrado que las mujeres con sus recursos tienen menos aversión al riesgo. Y hay alguna hipótesis de trabajo que lanzan que si hubiese habido más mujeres en puestos de decisión,
toda esta economía de casino, toda esta economía financiera en la que se ha invertido en día a día y buscando un enriquecimiento rápido a corto plazo, quizás se podría haber evitado si hubiese habido un enfoque más femenino de la inversión financiera que la que ha habido hasta ahora. Y además está acreditado en los países en vía de desarrollo, estoy hablando ahora de los microcréditos, que es más interesante, más relevante y tiene efectos más positivos dar dinero a las mujeres que a los hombres. No es porque esto esté fundamentalmente ocupado por mujeres, pero tengo alguna experiencia en microcréditos, he estado en algún otro país y mientras que en países como Bangladesh, en países en vía de desarrollo cuyas sociedades son muy machistas y cuya capacidad de decisión está muy en manos de los varones, está demostrado que si el dinero se entrega a las mujeres van a hacer un mejor uso del dinero y van a hacer una reinversión de los posibles beneficios que tengan su actividad productiva, sobre todo en la familia, van a invertir más en la salud y en la educación de sus hijos e hijas. Sin embargo, los varones de estos países tienen una tentación fuerte a gastarse el dinero de los microcréditos en alcohol, apuestas y mujeres, y no sé exactamente en qué orden. Por cierto, hubo un futbolista, esto es políticamente incorrecto, un futbolista de Liverpool que dijo una vez que todo el dinero que he ganado me lo he gastado en apuestas y en mujeres y el resto lo he malgastado. Era del año 60. El otro artículo al que quería hacer referencia es un documento del Boston Consulting Group, que es un grupo consultor muy importante norteamericano, que también en agosto de este mismo año ha lanzado un documento de 25 páginas sobre la importancia de la igualdad de género, porque los propios americanos consideran que la disminución de la brecha de género en economía entre hombres y mujeres contribuirá a que se forme una clase media global. Y cuando hablamos de que se forme una clase media global, estamos hablando de que esa disminución de la brecha entre hombres y mujeres puede contribuir a la estabilidad social y política en muchos países del mundo y en muchas sociedades que ahora mismo no se está dando, ¿no? Ellos lo llaman de sweet spot, ¿no? Digamos, el tema dulce de gender equality meets the global middle class, que la igualdad de género contribuirá a que se configure una clase media global que al final constituye un ciclo virtuoso porque está demostrado que la igualdad de género va a contribuir a una mayor estabilidad y sobre todo a un uso menos avaricioso de los recursos disponibles por parte de todos. Y finalmente también quería resaltar la actualidad de estas jornadas porque justo en el número de este mes del Banco de España, y no me voy a extender ya demasiado, pues hay un artículo muy interesante de Laura Ospido titulado «La economía de género, un campo de investigación en expansión». Por parte de la Asociación Española de Economistas se ha puesto en marcha un grupo de trabajo cuyas siglas son COSME, Comité sobre la Situación de la Mujer en la Economía. COSME, si te lo hay en Google, COSME, Comité sobre la Situación de la Mujer en la Economía, vaya a llegar a la página web de mujeres economistas mujeres y hombres economistas que están investigando sobre economía y género en España con ponencias muy interesantes y hay investigaciones muy curiosas que están resaltando con datos empíricos, es decir, ya no es una suposición, sino que es una evidencia por qué hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, por qué no llegan las mujeres a puestos de decisión en consejos de administración, por qué es importante establecer cuotas también para que haya más mujeres en consejos de administración, porque la mujer muchas veces renuncia a competir con otros hombres o con otras mujeres para poder acceder a puestos de responsabilidad, o, por ejemplo, se ha acreditado que, un dato curioso, a la hora de decidir una mujer si se jubila o no, es relevante, empíricamente hablando, el hecho de que tenga nietos. Y para un hombre, el hecho de tener nietos no tiene ningún significado a la hora de decidir si se jubila o no. Lo que le importa es la renta que va a percibir una vez jubilado. En el caso de las mujeres, la existencia de nietos y nietas a las que cuidar es un hecho relevante a la hora de decidir si se va a jubilar anticipadamente o no se va a jubilar anticipadamente. Lo que vuelvo a poner de manifiesto es que hay diferencias relacionadas con la economía y el género y mucho que investigar y analizar en este campo. No me quiero extender más porque esto debería ser simplemente una clausura, pero como un tema que me gusta, pues he aprovechado para comentar algunas cuestiones que ahora las ponentes, que, insisto, felicito a la Diputación porque tiene hoy un cartel de profesoras y profesionales que son posiblemente lo mejor que hay en España en esto para hablar de género y economía, se extenderán sobre estos temas. Y, por mi parte, muy agradecido por invitar a la Junta de Andalucía a inaugurar estas jornadas y, desde luego, espero que sean provechosas para todas
y que nos permitan profundizar más sobre una relación como es género y economía, sobre lo que hay mucho que pensar, mucho sobre lo que reflexionar, mucho que cambiar y un largo trabajo que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Paloma, el año que viene que venga de ponente. Además, ha sido ilustrativo. He empezado a pensar, eso de los nietos no había caído yo hasta ahora, ¿eh? Ocupado en disfrutar de ellos, no me había dado cuenta de que... ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Pensar en jubilarme antes o jubilarme con más? Jubilarte antes. Para disfrutar más aún de... Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues interviene a continuación la vicepresidenta tercera de esta institución que organiza la escuela y responsable de ese área del que les hablaba anteriormente de igualdad, que además la relevancia que pretendemos darle a este tipo de políticas en la Diputación, además de lo que les comentaba anteriormente de la creación del área de gobierno, pues también que la responsable tenga la responsabilidad, valga la redundancia, de una de las 3 vicepresidencias. Paloma, ilustra. A ver si tiene que venir el año que viene de ponente también. ¿Ahora? Sí. Buenos días a todas y a todos. Es una satisfacción para mí estar hoy aquí en esta inauguración de nuevo porque nos da la perspectiva de que consolidamos algo que empezó como una idea, con mucha ilusión y se consolida no solamente por las personas que estáis aquí presentes, sino por todas las que no han podido venir, pero que nos han hecho llegar su satisfacción por estas jornadas, su felicitación por ellas y además, como decía Enrique, porque contamos con un elenco de investigadoras y de expertas de lo mejor que hay ahora mismo en España. En este momento, no queriendo caer en el autobombo, en Málaga es pionera en acciones políticas de igualdad y en formación en feminismo. Nos estamos convirtiendo en pioneras y de ello dan fe, pues eso, investigadoras y expertas que desde otros puntos del Estado pues así nos lo hacen llegar. Entonces, bienvenida a la diputada de Sevilla que llega en este momento. Y quería deciros, como ya se ha dicho, que estas jornadas se enmarcan dentro de la Escuela de Formación en Feminismo, que no es una escuela que se hace hoy. Hoy se hace en torno al Día de la Mujer Rural, que hay una tradición en la Diputación de hacer jornadas de formación, pero la Escuela de Formación en Feminismo funciona todo el año. Toda la formación que hacemos a través del Servicio de Políticas de Igualdad se enmarca dentro del paraguas de la Escuela de Formación en Feminismo. Y este año nos parecía necesario y muy oportuno hablar de economía y hablar de crisis. Eso que están todo el día bombardeando, ¿no? La crisis. ¿Qué teníamos que decir desde la perspectiva de género, las mujeres feministas, ante esta situación? Ha quedado en evidencia que todas las corrientes de pensamiento economicistas han sido ciegas al tema de género. Y la crisis pues, también nos ofrece la oportunidad de analizar y de aportar los resultados de muchos estudios y de muchas investigaciones desde la perspectiva de género de las causas estructurales de la crisis y, de alguna manera, posibles salidas o alternativas nuevas, no ensayadas, pero que sí tienen algo que decir. Las aportaciones feministas hasta este momento al mundo de la economía empiezan a tomar un valor importante, empiezan a ser escuchadas porque son realistas, son eficientes y tienen sentido común, que a veces en toda esta especie de crisis financiera, productiva, crisis de cuidados, crisis ecológica, crisis moral, crisis de ética, en esta crisis global en la que hemos entrado, quizá a las mujeres no se nos ha escuchado, no por el hecho de ser mujeres, sino por tener un pensamiento feminista que profundiza de otra manera en las causas estructurales y en la organización social y económica y filosófica del mundo. Es hora de que empiecen no solamente a escucharnos, sino a tener en cuenta que lo que se aporta como estudios y como resultados no es solamente ideología, sino que son asuntos absolutamente contrastados, reales, y que lo único que van buscando es el beneficio de todas las personas. Y cuando hablamos del beneficio de las personas, también estamos hablando del beneficio de nuestro medio y de nuestro entorno. No podemos vivir los unos sin el otro y viceversa. Y entonces vamos a tener la oportunidad en estas jornadas no solamente ver y conocer el análisis de las investigaciones de expertas e investigadoras relevantes, como ya os he dicho, sino que además también vamos a tener una mesa redonda donde van a participar y nos van a dar su perspectiva
representantes de las principales centrales sindicales, el representante de la Confederación de Empresarios de Málaga. Vamos a tener también al representante de Economía de la FAM y a una representante de la Plataforma del Feminismo ante la Crisis. Yo creo que hoy es el primer día de lo que va a ser un debate, análisis y reflexión y posiblemente un cambio, un remover los obstáculos. De nuevo, desde el pensamiento feminista se aportan soluciones para remover esos obstáculos que la Constitución contempla y a partir de hoy empieza un año de estudios, de investigaciones, de debates y de ir profundizando en este asunto que nos afecta a hombres y a mujeres en este caso más por una situación histórica, pero que nos afecta, ha llegado el momento que nos afecta a todos y todas nos tenemos que parar y ver cuáles son las soluciones más inteligentes, más sensatas y más reales realmente y de más sentido común, de alguna manera es más sentido común. El feminismo con su mirada lo único que busca es un mundo más justo y más igualitario y a partir de esas premisas pues empezar a dar soluciones, posibles soluciones, no ensayadas, como he dicho, y que, bueno, que nos pueden llevar a vivir en un mundo mejor, que es el objetivo. Muchísimas gracias, bienvenidas. Espero que de verdad esto sea un foro de debate crítico, rico y enriquecedor y que además pasemos también un día y medio juntas, que también es muy enriquecedor. Muchísimas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, Paloma, por tu intervención y por el celo mostrado por ti misma y por tus colaboradoras para organizar esta jornada, y no solamente para eso, sino para el desarrollo de todas las actuaciones que a lo largo del año se vienen realizando por parte de la Diputación con relación a la igualdad. Celebramos este año el 30 aniversario de la constitución de las corporaciones locales democráticas y, por tanto, también de la constitución de las diputaciones democráticas. En el caso concreto de Málaga, se constituyó la primera el 26 de abril de 1979. Venimos desarrollando a lo largo de todo el año una serie de actuaciones que van desde exposiciones que tienen que ver con el patrimonio histórico-cultural de la Diputación, a algunas demostrativas de las actuaciones llevadas a cabo durante esos 30 años, formación a escolares mediante el desplazamiento a los institutos de enseñanza secundaria, actuaciones musicales, bueno, toda una serie de jornadas sobre bastantes asuntos que tienen que ver con la gestión de la cosa pública. Bueno, pues en estos 30 años muchas instituciones probablemente han trabajado igual que la Diputación en favor de la igualdad, pero creo que no habrá ni una sola institución que haya trabajado más que la Diputación de Málaga en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Como decía Paloma, hemos sido pioneros en muchas cosas. En la Diputación de Málaga, por poner un ejemplo, fue el germen del Instituto Andaluz de la Mujer, con la creación del Servicio Provincial de la Mujer, aún antes de la constitución de esa primera corporación democrática. Y ese servicio sirvió de imagen al Instituto Andaluz y las responsables del servicio fueron en primera instancia responsables también del Instituto Andaluz. Pero bueno, luego después hemos venido desarrollando acciones de todo tipo y en muchos casos en razón misma de la configuración política, institucional, territorial de la Diputación, esta labor ha tenido mucho de apostolado, de ir hasta el más recóndito rincón de nuestra provincia con ese mensaje de la igualdad. Y les puedo garantizar, porque me precio y me siento orgulloso de conocer bien nuestra provincia y guardo memoria de cómo era la misma también hace 30 años, que si en algo se ha producido un cambio sustancial, ha sido en este asunto de la consideración de la mujer en su rol social. Pero no como sucede en algunos otros casos, que tiene que ver con la consideración que de algo determinado tenemos los que ejercemos responsabilidad pública, que normalmente solemos ser avanzadillas de muchas cosas,
aunque no siempre todo lo que sería deseable, pero bueno, solemos tener, e incluso ustedes mismas, siempre en cualquier cosa hay un grupo de iniciados que de alguna manera tiene una visión más adelantada al tiempo de prácticamente todos los asuntos. No, en este lo verdaderamente importante es que quienes se han concienciado y quienes tienen una visión radicalmente distinta del asunto son las propias mujeres. Las propias mujeres. Y celebramos el Día de la Mujer Rural y a medida que el medio, que el territorio tiene unas mayores connotaciones rurales, es más de apreciar ese cambio radical que se ha producido. Porque las mujeres que viven en el medio rural sí que lo tienen difícil. Sí que lo tienen difícil. Ese, desde luego, se ha dicho por parte de los dos intervinientes que me han precedido, las dificultades añadidas que encuentran las mujeres, bueno, pues prácticamente para casi todo. Pues el vivir en el medio rural tiene unas dificultades añadidas, en algunos casos difícilmente salvables. Y probablemente los elementos todavía de diferencia o de desigualdad que persisten tengan asiento en esas partes del territorio, porque tiene que ver mucho con la cultura ancestral en muchos casos. Y eso, luchar contra eso es complicado, porque en las grandes ciudades hay bolsas de exclusión en las cuales se da, lógicamente, también estos elementos de desigualdad. Pero cuando hablo de la zona de interior no hablo de exclusión social, hablo de condicionantes socioculturales. Ya digo, algunos de ellos ancestrales, y luchar contra eso sí que debe ser todavía, para nosotros, desde luego, desde la Diputación, lo es objetivo prioritario. Bueno, y voy a decir algo para discrepar con Enrique, con el que tantas cosas me une y con tantas cosas comparto y en tantas cosas estoy de acuerdo. Yo no estoy a favor nunca de hablar de un enfoque feminista de la economía, porque no es ese el caso de Enrique, que de economía sabe bastante más que yo. Bueno, sabe bastante más que yo, no, él sabe y yo no sé nada. Bueno, pero no es el caso, digo, de Enrique, pero normalmente cuando se empieza a hablar de un enfoque distinto de la economía por parte de la mujer, se llega al discurso paternalista y casposo de que lo bien que administra la mujer la casa, y que si la mujer tuviera responsabilidad de administrar la economía con lo bien que administra la casa, pues entonces sería, bueno, hay solvencia e insolvencia a la hora de tratar diferentes asuntos y la economía también. Pero qué duda cabe, lo que sí digo, independientemente del enfoque de la economía, es que, aunque tengamos responsabilidades de gobierno, hombres con sensibilidad hacia los asuntos que tienen que ver, bueno, hacia la igualdad, convencidos firmemente de la necesidad de trabajar en favor de la igualdad, convencidos de que una sociedad democrática del siglo XXI no se puede permitir elementos de desigualdad, y actuemos en consecuencia y traslademos nuestro convencimiento, nuestras convicciones a los presupuestos. Si no hay mujeres que estén al lado de esos hombres y que tengan después la posibilidad de desarrollar las políticas que amparan los presupuestos, se va a tardar más y va a ser más complicado avanzar en la igualdad. Por tanto, sí, eso no sé si es enfoque. Yo creo que más que enfoque, Enrique, es tener que la mujer tenga la posibilidad de desarrollar en igualdad con el hombre las políticas programadas desde las instituciones públicas. Y desde luego, hombre, humorísticamente te puedo decir que, porque comentabas tú que la Diputación de Málaga está intentando incorporar a los presupuestos la perspectiva de género. Nosotros somos una institución muy humilde y con los efectos de la crisis el año que viene vamos a tener todavía un presupuesto más humilde todavía. Así lo que podemos hacer es incorporar los presupuestos a la perspectiva de género. Porque el año que viene venimos los de una mesa redonda, presidente. Sí. Vamos, no, pues mira, no sería mal. Desde luego les puedo asegurar que iban a tener en esa mesa redonda o en el espacio que entendamos procedente a dos hombres firmemente implicados en la consecución, en la deseada consecución de la igualdad. Eso sí, es así, ¿no? Discreparíamos en algunas cosas, en unas cosas más seriamente, en otras cosas de manera humorística, pero bueno, en la almendrilla seguro
que íbamos a estar de acuerdo. Bien, termino ya porque quienes van a intervenir a continuación sí que tienen la solvencia suficiente para abordar los temas que nosotros, pues en algunos casos apenas hemos puesto sobre la mesa. Yo le reitero el agradecimiento por su presencia en esta segunda edición de la Escuela de Feminismo, el agradecimiento también a Paloma como responsable del área de igualdad por la organización de la jornada, a los ponentes y las ponentes, porque estoy convencido de que va a ser de mucha utilidad para todas ustedes los temas que pongan sobre la mesa, y a seguir ofreciendo la voluntad, el impulso, la decisión de la Diputación de Málaga, del actual equipo de gobierno de la Diputación de Málaga, para trabajar en todo lo que signifique avanzar en ese deseado logro de la igualdad. Repito lo que decía anteriormente, el siglo XXI, una sociedad moderna, no se puede permitir espacios de desigualdad, porque quiere decir que entonces tenemos una democracia pues un poco debilitada. La democracia plena exige igualdad absoluta, igualdad completa entre todos los miembros de la sociedad. Así que muchas gracias. Parece que tenía que decir que queda inaugurada la segunda edición de la Escuela de Formación Femenina. Muchas gracias. María. Sí, les informamos de que el café será en el centro cívico. Pueden seguirnos. Gracias.